Hola hermanos, buenas noches. Bienvenidos a estas cápsulas para matrimonios. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Durante estos meses que han pasado, hemos estudiado algunos matrimonios del Antiguo Testamento y hemos aprendido de ellos muchas cosas muy importantes. Hemos visto sus debilidades y hemos visto sus fortalezas. Y Dios ha utilizado en todo momento a estos matrimonios para hacer grandes cosas. Hoy estudiaremos otro matrimonio de la Biblia. Este matrimonio es del Nuevo Testamento. Este matrimonio ayudó muchísimo al apóstol Pablo a extender el reino de Dios en esa región. ¿A ustedes les gustaría saber quiénes son? Busquemos en el libro de los Hechos 18 del 1 al 4 y vamos a leerlo. ¿Les parece? Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. En Corinto conoció a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila. Habían salido de Italia a raíz de la orden de Claudio de expulsar de Roma a todos los judíos. Como eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo, se fue a vivir y a trabajar con ellos, y todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga tratando de convencer a judíos y a griegos. Ahora sí ya saben de qué matrimonio estamos hablando. Bueno, pues es el de Aquila y Priscila. Fue un matrimonio que pasó muchas pruebas, como lo acabamos de leer. Pasaron cosas difíciles durante su matrimonio, pero aún así sirvieron al Señor. Voy a contarles un poco acerca de esta pareja. Aquila y Priscila se habían conocido y casado en Roma. Habían tenido que abandonar su casa por algunos asuntos que pasaron en esa parte del mundo. Todo comenzó cuando los judíos que habían viajado a Jerusalén para la celebración de la Pascua fueron y conocieron acerca de Jesús. Cuando ellos regresaron a Roma, pues empezaron a predicar acerca de Jesús. Y hubo una confrontación entre los judíos que creían y los judíos que no creían en Jesús. Y entonces Claudio, el emperador de esa época, en vez de hacer algo para acabar con esa situación, la solución que le dio fue expulsar a todos los judíos, creyentes o no creyentes, a él no le interesó y los sacó de Roma. Al verse obligados a esparcirse por toda la región, muchos de los judíos optaron por irse a la región de Corinto. En ese lugar empezaron ellos a servir a Dios. Para encontrar ese lugar, créanme, batallaron mucho porque fueron desalojados de un lugar a otro de la noche a la mañana. Sufrieron cosas, vivieron cosas difíciles como matrimonio y también tuvieron muchos problemas. Pero aún así, donde ellos llegaron, ellos decidieron seguir a Dios. En la primera misión del apóstol Pablo a Corinto, Dios, en su infinito amor, hizo que se cruzaran los caminos de Priscila y Aquila y también del apóstol Pablo. Y entonces ellos, como eran creyentes, fue para el apóstol Pablo fácil vivir con ellos. Ellos además trabajaban haciendo tiendas que vendían a los romanos porque pues era para el ejército, y además ellos como matrimonio ayudaron a Pablo en su ministerio, lo apoyaron en todo lo que era necesario. Ellos aprendieron mucho del apóstol Pablo y Pablo se apoyó mucho en ellos para poder vivir en un lugar y en un lugar seguro. Ellos abrieron las puertas de su casa para que se fundara la iglesia de Corinto. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 16, 19. Como podemos darnos cuenta, ellos sirvieron donde era necesario. ¿Y por qué les digo esto? Porque ellos jugaron un papel fundamental en la creación de las iglesias de Roma, Corinto y Éfeso.
En esas 3 iglesias ellos fueron pilares para que se pudieran fundar estas iglesias. Ellos siempre abrieron su casa, ellos siempre tuvieron un lugar y una sonrisa amable para recibir a la gente. Esta pareja tuvo un ministerio eficaz detrás de bambalinas. Nunca, si ustedes se fijan, se habla mucho acerca de ellos. Solo se nombra o se menciona en algunos casos. Sus herramientas fueron la hospitalidad, la amistad y la enseñanza de persona a persona. Ellos nos dan un ejemplo claro y desafiante de una pareja, de lo que una pareja puede lograr junta, como pareja, unida al servicio de Dios. ¿Les gustaría a ustedes como pareja que Dios los pudiera usar para grandes cosas en su reino? Bueno, este es un gran reto y enseguida veremos 3 aspectos que Aquila y Priscila hicieron para hacer un matrimonio poderoso. A través de su ejemplo, nosotros podemos seguirlos y también ser ese matrimonio poderoso al servicio de Dios. En primer lugar, debemos trabajar en equipo. Aquila y Priscila siempre trabajaron en equipo. Ellos recibían en sus casas a la gente y les predicaban de persona a persona como un matrimonio. Todo mundo veía su ejemplo, sabían quiénes eran ellos. Además, siempre se ayudaron mutuamente, porque es importante que nosotros trabajemos en equipo como una sola unidad. Y además, si ustedes se fijan, en la palabra de Dios siempre hablan de ellos como un matrimonio, como una unidad. Siempre hablan de Priscila y Aquila o Aquila y Priscila, pero siempre están sus nombres juntos. ¿No les gustaría que también se hablara de ustedes en la iglesia como un solo equipo, como una sola unidad? Nosotros debemos ser serviciales. Eso es lo primero que ellos tenían. Miren, el uso de nuestros dones y la responsabilidad del desarrollo es personal de ellos. El desarrollo de nuestros dones es personal. Pero esos dones se potencializan cuando nosotros lo hacemos en equipo con nuestro esposo o con nuestra esposa. Ahí se hacen más grandes y podemos utilizarlos de mejor manera. Salomón dice en Eclesiastés 4:9, mejor son 2 que 1. ¿Qué más? Como pareja, ustedes deben decidir en qué lugar de la iglesia les gustaría trabajar, en qué ministerio o en qué departamento. El chiste es que ustedes lo hagan, que se pongan de acuerdo, que busquen la voluntad de Dios para hacerlo y que trabajen en ello. En ocasiones trabajará uno o trabajará el otro, pero lo más importante es que se apoyen. Eso es el punto más importante. En segundo lugar, deben crecer juntos en la fe. Miren, Aquila y Priscila se educaron en su casa, en el conocimiento y el entendimiento de Dios, pero tuvieron a un muy buen maestro, el apóstol Pablo. Él les enseñó todo lo que debían de saber en relación al Señor. Ellos estuvieron, el apóstol Pablo estuvo con ellos instruyéndolos, ministrándolos, orientándolos y sacando de ellos lo mejor que tenían para aprovechar todos sus dones y poder extender el reino en esos lugares. Y créanme, fue efectivo. De la misma manera, ustedes como matrimonio deben buscar a un mentor para que los discipule, para que a través de sus dones, de lo que ustedes tengan para ofrecer, Él los oriente y les dé libros para leer, les diga qué cursos deben tomar, en fin, que ustedes se estén preparando continuamente para potencializar todo lo que ustedes tienen y que su trabajo sea efectivo, para que ustedes no estén trabajando sin llegar a un punto, para que ese mentor, esa persona que los va a discipular, les diga hasta dónde van a llegar y qué es lo que ustedes deben hacer todo el tiempo. Créanme
Es de mucha bendición tener a alguien que te oriente, a alguien que esté orando por ustedes, a alguien que esté ayudándolos en todo tiempo y en algún problema también poder compartir con esa persona. El apóstol Pablo compartió con ellos todo lo que ellos vivieron. Vivieron muchas cosas, buenas y malas. Hubo persecución también. Y el apóstol Pablo y ellos se hicieron una sola unidad. De la misma manera, tener a alguien con la que podamos compartir todo aquello que tenemos en nuestra vida y descargar a veces y tener una buena orientación. En tercer lugar, abran su casa a otros. Aquila y Priscila hicieron lo que cualquier pareja puede hacer. Abrieron su casa para recibir a personas que no conocían de la palabra del Señor y ahí los instruyeron, ahí les enseñaron y esto se fue extendiendo por muchos lugares. Entonces, mucha gente ya los conocía y sabía quién eran. Además, pues su profesión también les ayudó mucho porque como ellos hacían tiendas, pues conocían a mucha gente. También les hablaron del Señor. Y obviamente les abrieron su casa para que hubiera esos estudios dentro de su hogar. De la misma manera, ustedes pueden abrir su casa. Yo sé que es dedicarle tiempo, arreglar la casa, hacer alguna cosa, alguna comida o algún bocadillo para las personas que ustedes reciben. Yo sé que eso implica trabajo, pero es un servicio que podemos darle a nuestros hermanos, a estas personas nuevas que están conociendo. Ustedes no saben la gran bendición que es abrirle nuestro hogar a otras personas para que reciban el Evangelio. Y esto puede ayudar a otras personas a que sean buenos discípulos y también ellos abran sus casas para recibir a otras. Somos ejemplo también. Cada día aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Si ustedes como matrimonio no tienen un ministerio en donde trabajar, yo les pido por favor que en esta semana ustedes lo piensen y sobre todo lo pongan en oración. Que Dios les indique dónde deben trabajar, dónde pueden ustedes utilizar sus dones de la mejor manera para que el reino de Dios crezca cada día más. Es importante que nosotros estemos trabajando, que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos pasivos. Dios no quiere gente pasiva. Por eso nos muestra este matrimonio que fue un ejemplo de trabajo, de cordialidad, de amor. De la misma manera, Él nos está pidiendo que como matrimonio, así como fuimos nosotros bendecidos, nosotros también podamos bendecir a otras personas. Bueno, hermanos, es un gusto haber estado con ustedes en esta noche y que podamos haber aprendido un poquito más de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana en otra cápsula para matrimonio. Buenas noches.